Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos a Palabras Compartidas, este programa de Radio Hogar, aquí donde nos vamos a ver en el espejo. Tratamos de que este programa sea y sirva para eso, para conocernos cómo somos, conocer nuestras virtudes, nuestras grandes virtudes que tenemos los panameños, pero también las taras, aquellas cosas que nos impiden seguir en el camino correcto. Y esa posibilidad se logra conversándolo, analizándolo. El tema de hoy vuelve a ser la reforma a la ley del Seguro Social. La semana pasada tuvimos al asesor de la Cámara de Comercio, el doctor Jorge Nicoló, quien nos estuvo hablando de la visión que tiene la empresa privada en torno a las reformas a esta ley y cuál es la realidad de los programas, de los distintos programas que existen en el Seguro Social y que hacen muy difícil la toma de decisión en cuanto a cómo reformarlo para que dure en el tiempo y que sea beneficioso para todos. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Gil. Él es el secretario general de Convergencia Sindical, que nos va a dar esta otra visión, que también es una visión necesaria, que es la visión de los movimientos sociales, cómo lo entienden y cómo han propuesto solucionarlo. Bienvenido, don Eduardo Gil, a Palabras Compartidas de Radio Hogar. Nuestro interés con usted pues es conocer esta visión que tienen los obreros panameños en torno a este tema tan delicado, que es el del programa de invalidez, vejez y muerte. Vamos a iniciar conociéndolo a usted. Este programa también empieza siempre así, conociendo al invitado, tratando de entenderlo desde sus raíces, dónde nació, cómo es su familia, cómo fue avanzando y evolucionando hasta llegar a los movimientos sociales como uno de los dirigentes referentes en el país. Le cedemos los micrófonos para que se presente. Adelante. Palabras compartidas. Sí, bueno, muchas gracias, Eduardo, por el espacio. También a Radio Hogar por llegar a miles de hogares panameños con estas palabras, como bien lo plantea, buscando que armonicemos esas diferencias y construyamos un país entre todos. Bueno, yo soy originario de la provincia de Coclé, específicamente del distrito de La Pintada, hijo de campesinos. Me correspondió durante mi primera etapa de infancia y adolescencia trabajar en el campo. De hecho, me gradué en un colegio bachiller agropecuario de La Pintada y posteriormente, ya cuando asumí compromisos familiares, empecé a trabajar básicamente en lo que fue el sector agrícola, aparte de la horticultura, pero luego empecé a incursionar en otras actividades de economía informal fundamentalmente. Bueno, me dediqué a desarrollar eso, que fueron las ventas informales, pero también trabajé algo de artesanías, y finalmente ingresé a una empresa, a la industria avícola fundamentalmente. Allí empecé mi carrera de obrero, y allí empecé mi participación sindical en sindicatos de empresa, digamos, porque venía de organizaciones campesinas sobre todo, más vinculadas al tema de la tierra, tema de la producción. Y luego durante mi etapa en economía informal, pues no hay una organización propiamente ahí en la que pudiéramos participar, pero ya cuando me ingreso en una empresa de este tipo, entonces ya paso a un esquema más orgánico obrero, y de allí pues yo continué mis estudios en sociología y pasé entonces a ser parte de la Confederación a través de proyectos de cooperación con sindicatos europeos. Y pudimos desarrollar entonces lo que fue la formación sindical, la capacitación de los trabajadores y trabajadoras. Me encargué de la escuela por un periodo, la escuela de formación de nuestra confederación, y finalmente en el 2019 ya llegué a ser parte entonces como secretario general de la confederación, y recién me reelegí en este periodo del 2024, ahora en septiembre acaba de pasar nuestro congreso, y me reeligieron como secretario general por un segundo periodo, así que estamos empezando esta siguiente etapa. Bueno, también dentro de otra faceta, yo he incursionado en el tema literario, la literatura. He logrado obtener 2 premios en la categoría cuento del
concurso IPEL. Palabras compartidas. Uno en el 2019, otro en el 2021. Y bueno, allí primero el tercer lugar y después el segundo en la categoría cuento. Entonces, ambos en la categoría cuento. Así que también algo de literatura llevo y he trabajado en ese sentido. En materia acá sindical he llevado, además de la escuela de formación, he estado en negociaciones colectivas y diálogo social. He recibido formación de OIT y de las confederaciones internacionales en ese sentido, en lo que es diálogo social, negociación y también estrategias para el seguimiento de las empresas multinacionales, cadenas de valor y negociaciones colectivas en ese campo. Así que eso básicamente es un resumen de lo que... Muy bien. Don Eduardo, una pregunta que quisiera hacerle. Se plantea que las dos realidades, obreros y patrones, son agua y aceite. Son dos elementos que no se mezclan, no se reconcilian ni se concilian. ¿Es eso cierto? ¿No hay manera posible de que ambos frentes hagan causa común en temas especiales, en temas específicos, como puede ser la seguridad social o cualquier otro tema que implique renuncias de lado y lado, pero también conquistas de lado y lado que hagan posible la conciliación? Usted, como un dirigente ya de mucha carretera, ¿qué reflexión ha tomado o ha hecho al respecto, ¿no? Si esto es posible o no. Bueno, yo no coincido tanto con que las contradicciones de empleadores y trabajadores sea irreconciliable. Realmente lo que sí es que nosotros tenemos claro que hay diferentes niveles de contradicción, y hay contradicciones de fondo más profundas en las que probablemente no estemos de acuerdo, y hay contradicciones de menos profundidad en las que podemos conciliar y ponernos de acuerdo, sobre todo cuando ubicamos los puntos comunes y los consensos. Yo siempre pongo de ejemplo cuando se me plantea esta irreconciliabilidad o esa entre los dos sectores, que cuando los sindicatos japoneses empezaron a explorar el tema de un receso de medio tiempo en la jornada laboral, o entre la jornada laboral por lo común se divide en dos periodos, pero ellos planteaban un receso laboral que ahora nosotros acá, algunos sindicatos han logrado también a las 2 horas y media, por ejemplo. Los sindicatos japoneses no plantearon esto como una demanda de derecho o de justicia para los trabajadores, sino que lo plantearon desde el objetivo de la productividad. Y plantearon que en la medida que el estudio mostraba que cuando un trabajador pasa 2 horas realizando obras rutinarias, su productividad empieza a decaer producto de la fatiga y del cansancio. Y que por lo tanto, si se interrumpía ese periodo rutinario del trabajo y se daba un periodo breve de descanso, cuando el trabajador se reincorporaba en el trabajo, aumentaba la productividad. Palabras compartidas. Y de esa manera lograron los recesos entre media mañana y de media tarde, para que los trabajadores pudieran tener ese descanso y luego se incorporaran, y de esa manera mantenían en alto la productividad de la empresa, pero también mejoraban las condiciones de salud de los trabajadores, el tema del estrés, de la carga de trabajo. Y de esa manera vemos que es posible que los intereses puedan en algún punto coincidir, tanto el de la productividad de la empresa, de la generación de sus ganancias, como la protección de la salud de los trabajadores y de las condiciones de una vida más decorosa. No siempre es así, y entendemos que la contradicción de fondo que existe entre empresarios y trabajadores es que mientras que los empresarios, su objetivo fundamental es incrementar las ganancias de su inversión, del capital en este caso, el interés de los trabajadores es mejorar su condición de vida a partir del salario que devenga. Y allí es donde puede haber una contradicción, donde se puede pensar que el interés de la ganancia va en contravía del interés de mejores salarios, porque cuando se aumenta el salario se reduce la ganancia. Eso es una forma de verlo, pero en realidad hay muchas otras alternativas en las que se puede explorar esto, y de hecho la investigación ha mostrado
que en muchos casos el aumento de los salarios, las mejoras de las condiciones, la protección de los trabajadores, crear un clima laboral adecuado, mejorar los procesos productivos, no solamente mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, sino que también mejora los rendimientos y la productividad dentro de las empresas. Entonces, claro, allí es donde encontramos estas coincidencias entre el factor capital y el factor trabajo. En cuanto al tema del seguro social, que es el que nos incumbe y nos tiene en este momento a ustedes y a mí reunidos y conversando, el planteamiento de fondo es que se necesita hacer cambios sustanciales en cómo se administra el seguro social debido a el gran déficit que hay. Un déficit, según lo han planteado algunos, histórico. Ninguna institución en ningún momento de la historia nacional ha tenido un hueco financiero como el que tiene el seguro en este momento. Que si no se hace algo, que se tome, y la esperanza es que sea en consenso, podríamos colapsar una institución y que podría llevar a la debacle al resto del país. Ese es el planteamiento que nos han mostrado algunos sectores. ¿Es esto así? ¿El problema es de ese tamaño y requiere soluciones de ese tamaño también? ¿O cómo lo miran los sectores sociales? Bueno, el problema quizás está, para poder entendernos, ¿no? Para poder entendernos entre las diferentes posiciones, quizás el problema está en que no se ponen todas las cosas o todos los elementos que componen la seguridad social encima de la mesa. Para poder resolver un problema, no se puede tener una visión parcial del problema. Para poder resolver un problema hay que ver su integralidad, cuáles son todos los elementos que lo componen. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, en materia de seguridad social no se dicen. Palabras compartidas. Por ejemplo, una de las cosas es que la seguridad social se fundamenta en 3 patas, por decirlo así, es una mesa de 3 patas. Por eso es que se habla mucho del tripartismo y todo esto, porque para que se sostenga la seguridad social debe provenir sus contribuciones de 3 fuentes. Una es del capital, otra es del trabajo y la otra es del Estado. O sea, no se puede pensar un sistema de seguridad social en donde solo contribuyan los empresarios y los trabajadores y que el Estado se desligue de su responsabilidad. Entonces, ese es el primer elemento. Bajo cualquier esquema de seguridad social, se debe integrar la participación o la contribución. Por eso es que cuando hablamos de cuotas, la cuota obrero patronal, cuando se discute temas de seguridad social, se habla de la contribución, no se habla de la financiación. O sea, yo como trabajador o el empleador o mi empleador no está obligado a financiar mi seguridad social. Su obligación es contribuir al financiamiento. Entonces, este concepto que parece un poco irrelevante es fundamental, porque se trata de contribuir. Yo contribuyo, yo no voy a financiar completamente mi jubilación, yo voy a contribuir con ella. De otra parte de esa contribución el empleado, de otra parte el Estado. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta también un poco desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué el Estado tiene que contribuir? Entonces allí nos remontamos al origen. El origen de la seguridad social se fundamenta en el reconocimiento que hay una serie de factores, prácticamente desde que inicia el modelo capitalista, hay una serie de factores que ponen en riesgo a la persona, se llama el riesgo de indigencia. Es decir, dentro de una determinada sociedad, todos los individuos enfrentamos la posibilidad de que no podamos cubrir nuestras condiciones básicas de vida y quedamos en la indigencia o quedemos en la indigencia. Entonces, para evitar, si muchas personas quedan en condiciones de indigencia, la economía colapsa, porque las empresas no tienen a quién venderle sus productos y a nosotros no nos alcanza para subsistir. Entonces, de allí sale el concepto de protección social, de seguros sociales en un principio. Ahí estamos hablando del modelo de Bismarck, que fue uno de los primeros fundadores de este modelo. Del modelo bismeriano, sobre todo, se concentró en el seguro del trabajo, es decir, identificaban a los riesgos y se pagaba una cuota de seguro para cubrir ese riesgo. Principalmente un riesgo, fue uno de los primeros que surgió
durante la revolución industrial fue el riesgo de los accidentes de trabajo. La persona que sufre un accidente, que ya no puede trabajar, está condenada a la indigencia si no asegura su medio de vida. Por ahí, en la evolución del tiempo, se fueron incorporando el riesgo de la vejez. Hay un momento en el que ya no puedes trabajar porque no tienes edad para trabajar ya, no tienes las condiciones, entonces ese es un riesgo de vejez. El riesgo de Palabras compartidas. de enfermedad, cuando uno se enferma y no puede trabajar, entonces está el riesgo de maternidad, incluso el riesgo del desempleo. Hay una serie de riesgos. Esto finalmente la OIT lo categorizó en un convenio que es el convenio 102 y señala las 9 contingencias a las que cualquier ser humano se puede enfrentar que lo puede llevar a niveles de indigencia. Entonces, la preocupación de la seguridad social es que la misma sociedad tiene que hacerse cargo de ver cómo protege a sus ciudadanos para que no queden en condiciones de indigencia. Y a tal punto llegó el consenso. Estamos hablando de que estos son periodos muy conflictivos, ¿no? Está la Primera Guerra Mundial en principios del siglo pasado, luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos llega a reconocer la seguridad social como un derecho humano. Al reconocerse como un derecho humano, es responsabilidad del Estado. Y además, establece que el concepto de seguridad. Yo pongo un ejemplo. Cuando se habla de la financiación, de que tiene que ser sostenible financieramente, yo pongo un ejemplo. La policía, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de la policía en una sociedad? El rol de la policía en la sociedad es garantizarnos nuestra seguridad personal, individual. ¿Ante qué? Ante los riesgos de la delincuencia o de la violencia. Entonces, como nosotros entendemos que la policía nos tiene que brindar seguridad, nadie cuestiona si el presupuesto de la policía es sostenible o no es sostenible, porque todos entendemos que cumple un rol social fundamental, que es protegernos a nosotros de los riesgos de la violencia. Muy bien. La seguridad, por ejemplo, los bomberos o protección civil son entidades que nos protegen de catástrofes, de incendios, de inclemencia del tiempo, y nosotros contamos con que esas instituciones están allí. Nadie cuestiona si es financiable o no, porque entendemos que es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad ante los desastres, ante las condiciones y todo esto climático incluso. Claro. Cuando llegamos al tema de seguridad social, allí sí hay un cuestionamiento de si es financiable y sostenible o no, cuando en realidad es una responsabilidad al final de la sociedad de protegernos ante una serie de riesgos sociales, como es la vejez, la enfermedad, los accidentes laborales, el riesgo de viudez, cuando la persona que es sustento de la familia fallece, y esa serie de riesgos tenemos que protegerlo. Bueno, entonces en este caso, esta es una cuestión conceptual, pero nos ayuda a entender que la seguridad social, como recientemente, pongo también otro ejemplo, ¿no? Recientemente a alguien se le ocurrió decir que el IFARU había quebrado. Palabras compartidas. El IFARU no puede quebrar porque es una institución del Estado, y el Estado, a menos que el Estado completo quiebre, y esto es desde el punto de vista económico algo imposible, ni un Estado fallido. Entonces, obviamente, una institución pública no puede quebrar. En ese sentido, el tema del financiamiento tenemos que entenderlo desde esa lógica, desde que es una responsabilidad del Estado, de que es un derecho humano, de que busca protegernos ante todas estas inclemencias, y que nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras, como empresarios o como ciudadanos, es contribuir con el financiamiento de este sistema. Por lo tanto, el problema no está en que sea sostenible financieramente o no. El debate debe dirigirse a cómo lograr un mejor financiamiento de la seguridad social, cómo mejorar el financiamiento, cómo mejorar los fondos de los que dispone, cómo garantizar una mejor protección a las personas ante estos riesgos que enfrenta a lo largo de la vida. Entonces, allí es donde se distorsiona el debate, ¿no? Porque mientras uno dice, no, lo que pasa es que el déficit, la discusión no es en función de que el problema es el déficit, la discusión está en cómo reducimos ese déficit, cómo hacemos frente a los gastos de seguridad social que tenemos todos como ciudadanos, como personas que habitamos dentro de este territorio llamado Panamá. Y así ha sido a nivel del mundo. Ok.
Hemos llegado al final de este primer bloque, don Eduardo. Le agradecemos esta introducción, este planteamiento base del problema que tenemos en el Seguro Social y la mirada que ustedes le dan, al menos que usted personalmente le da a la situación. Vamos a la pausa en Palabras Compartidas y regresamos de inmediato aquí con Eduardo Gil de Convergencia Sindical. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Escúchame bien, mi hermano, te traigo una gran noticia. Escúchame bien, mi hermano, te traigo una gran noticia. Alianza de Fe cumpliendo 20 años de compromiso. Y te invitamos a celebrarlo este 19 de octubre en los predios de la parroquia Santa María del Camino a beneficio del Comedor Solidario desde las 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Radio Hogar cumple 70 años y para celebrarlo te invitamos a colaborar en la gran colecta solidaria en favor del Centro de Atención Integral San Juan Pablo II y la Casa Hogar El Buen Samaritano. Las donaciones pueden ser gelatina, gasas de todos los tamaños, guantes quirúrgicos, tallas ML y medicamentos no expirados, Pampers talla L y XL, enlatados, arroz, menestras y aceite. También puedes colaborar con bolsas de basura número 13, 33 y 35. Así como cloro, desinfectantes, papel toalla y papel higiénico. Trae tu donación a los estacionamientos de la parroquia de Lourdes en Carrasquilla el 31 de octubre durante la feria Radio Hogar y entregaremos esta ofrenda a nuestros hermanos del Centro San Juan Pablo II y la Casa Hogar Buen Samaritano. En Radio Hogar creemos en el poder de la esperanza y la solidaridad. Sintoniza, comparte y celebremos juntos estos 70 años de amor, fe y compromiso. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta a Palabras Compartidas en Radio Hogar. Hemos dedicado estos dos programas, el de la semana pasada y al tema del seguro social. Primero hemos visto la mirada que le da a la empresa privada a través de un asesor que ellos tienen, que es Jorge Nicoló, especialista en estrategias financieras, y que nos dio un planteamiento Ahora estamos con la mirada que le da el movimiento social a través de los ojos de Eduardo Gil, que es de Convergencia Sindical, al mismo problema, y que tienen un planteamiento, hemos entendido que filosófico totalmente distinto, donde el financiamiento o el déficit del seguro social no debe ser entendido como se entiende una empresa que vive de los réditos o que vive de las ganancias, sino que lo que está en el centro es la vida humana y por tanto todo lo que haya que hacer posible para que esté equilibrada se debe hacer. Creo que he resumido de alguna manera los planteamientos. Don Eduardo, cuando entramos a hablar de los diferentes sistemas que imperan en el seguro social, encontramos básicamente dos, ¿no? En cuanto al IBM, el sistema de invalidez, vejez y muerte, el programa, es el programa de beneficios definidos, o el solidario, y el sistema del sistema mixto que le llaman, que es que cada uno va ahorrando lo que va a estar recibiendo posteriormente cuando se jubile. El subsistema de beneficio definido, que es el que se dejó de recibir cotizantes nuevos a partir, creo que del 2007-2008, según se indica, las reservas se agotan el próximo año, no hay dinero. Y no hay dinero porque no hay cotizantes suficientes que garanticen las jubilaciones que ya están corriendo. Y en el sistema mixto, que tiene dos componentes, desde enero del 2007, todo nuevo cotizante entra en este sistema. Las reservas son bastante altas, según se indica, y se va acumulando ya que nadie se está jubilando en ese sistema, ¿no? Sin embargo, las reservas de este subcomponente van a aumentar
pero es posible que los que se jubilen ya después del año 30 reciban mucho menos que los del sistema definido actual, que reciben el 60%. Puede ser que los que se empiecen a jubilar en ese sistema mixto reciban menos porque los rendimientos, es lo que nos explican, el dinero, que aunque es mucho, no se invierte para que gane más intereses, sino que se mantiene con bajos rendimientos y eso no garantiza un dinero suficiente. La postura, entiendo, de los movimientos sociales es que se elimine el mixto y que exista uno solo, caracterizado por que sea solidario, y quienes se adversan a esta idea dicen que eso quebraría a ambos y que no habría dinero suficiente para todos. ¿Cuál es su planteamiento sobre el tema? Y agradeceríamos que nos iluminara con respecto a las propuestas que ya están en la mesa por parte de ustedes. Adelante. Palabras compartidas. Bueno, sí, básicamente como lo ha planteado existen dos formas de llevar la seguridad social y como bien nos ha planteado, uno es el de beneficio definido o sistema solidario y el otro es el de contribución definida o cuentas individuales. Esas son las dos propuestas que existen. Ahora, Panamá hizo una individualidad, transitó del sistema solidario de beneficio definido, transitó hacia las cuentas individuales, pero hizo medio camino. Cuando trató de cambiar el modelo de un sistema solidario de beneficio definido hacia uno de contribución definida o modelo individual, de cuentas individuales, se quedó en medio camino y por eso es que vemos el sistema mixto. El sistema mixto entonces tiene un componente solidario y un componente de ahorro individual. Entonces, por eso es que se habla de mixto, pero en realidad lo que existen son dos modelos, cuentas individuales y beneficio definido. Entonces, yo retomo aquí una intervención que me llamó mucho la atención, que aplaudí en sentido figurativo del presidente Mulino cuando fue investido, cuando fue proclamado presidente, y él dijo que el debate de la seguridad social se iba a hacer con total transparencia y que el pueblo iba a ser informado de la situación real de la Caja de Seguro Social para que las decisiones que se tomaran el pueblo las comprendiera. Y a mí me pareció que esa era la mejor alternativa o lo mejor que se había escuchado hasta este momento sobre el tema de pensiones. La realidad ahora es un poco distinta porque las conversaciones que se están haciendo con el presidente son a puerta cerrada. Los voceros que al final intervienen después de las reuniones son los voceros del gobierno, y no se está diciendo toda la verdad o no se está permitiendo que el pueblo se eduque en materia de lo que es la situación de la Caja de Seguro Social, de los programas que tiene, de este específicamente de IBM, y también de lo que ha ocurrido en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues la población está un poco sin el panorama completo. Y por eso yo agradezco programas como estos que permiten hacer eso, docencia para entender un fenómeno que puede ser complejo o puede ser sencillo, dependiendo de cómo lo abordemos. Afortunadamente Panamá hizo el paso intermedio. O sea, no pasó todo a cuenta individual, saliendo del solidario, no pasó todo a cuenta individual, sino que hizo un pequeño salto, quedó en el medio. Y ahora que estamos en el medio y que estamos enfrentando la crisis, tenemos dos opciones. O nos regresamos, o hacemos el camino de regreso y lo componemos. Es decir, cuando uno se pierde en el determinado paraje, para poder encontrar el camino, tiene que volver de pronto por sus pasos y poder plantearse, bueno, estaba equivocado, voy por otro lado. Pero la otra alternativa que tiene es seguir por el camino aunque sepa que está equivocado. Entonces ya eso sería como muy imprudente, ¿no? Ya ves que el camino que tomaste es el equivocado, pero decides continuarlo y llegar hasta el final. ¿Y por qué digo y hago esta semejanza? Porque desde que surgieron con Bismarck los sistemas de seguro social o la seguridad social, todo se entendió como un concepto de sociedad. Los sistemas de seguridad social reflejan el tipo de sociedad que nosotros queremos construir, dando protección a las personas ante un riesgo social que puede enfrentar cualquier
en cualquier momento. Es decir, un accidente laboral lo puede tener cualquiera. La vejez la vamos a tener todos, es decir, las mujeres pueden embarazarse cualquiera mujer. Entonces, digamos, esos riesgos van a estar presentes siempre. ¿Cómo la sociedad atiende esos riesgos? Es lo que determina qué tipo de sociedad nosotros construimos. Bueno, esto fue así hasta los años 80 del siglo pasado. Entre 1970 y tanto, 1980, surgió un nuevo enfoque. Palabras compartidas. Que señalaba que todos los sistemas estaban entrando en crisis y que era necesario migrarlos hacia un sistema diferente que era el de cuentas individuales. Es importante aquí decir algo. Todos los sistemas de seguridad social inician, desde el momento en el que se fundan, inician con lo que acaba de plantear usted. Empiezan a recaudar y no gastan. Es como si uno cobrara la quincena, las quincenas y no gastara nada. O sea, se va llenando de recursos porque no se pensiona a nadie ha llegado a la jubilación y todos están contribuyendo, y eso es mucho dinero. Pero llega un momento en el que empiezan a jubilarse las personas y esta curva empieza a bajar. Entonces, hasta que llega un momento en el que se estabiliza la cantidad y que sobrepasa la cantidad de gasto en función de los ingresos, y hasta que un sistema se estabiliza. Eso es lo que se consideran los modelos, la etapa primaria o embrionaria, la segunda la etapa de maduración y ya la etapa de un sistema consolidado. Entonces, en todo momento, en todo transcurrir, para que un sistema madure completamente, deben transcurrir cerca de 100 años, 80 años, 100 años aproximadamente en la proyección para que realmente logre su estabilidad el sistema. ¿Qué pasa? El modelo de Panamá no tiene 100 años. El sistema de Panamá está en la mitad del camino, y obviamente está justo en la etapa en donde empieza a mostrar un déficit, pero ese déficit es normal. Le ha ocurrido a Bélgica, a España, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, todos los países que ya tienen un modelo más sólido, más envejecido, les ha pasado lo mismo. O sea, ha pasado un momento en el que el déficit parece bastante alarmante, pero luego empieza a decaer y se estabiliza el sistema, el modelo. Entonces, ese es otro de los elementos que nosotros tenemos que entender. El déficit que tanto se alarga, estamos en déficit, sí, pero es normal, es natural que Panamá transite porque su proceso de seguridad social es relativamente joven, o de mediana edad, por decirlo así. Don Eduardo, por otra parte, con respecto a eso, el análisis me parece muy interesante, y quisiera hacer una anotación respecto a la baja en el número de cotizantes, porque hay mucha gente desempleada, hay mucha gente sin empleos formales. El empleo informal en Panamá ha crecido mucho y no es fácil que el informal cotice. Además, cada vez son menos los partos, la gente no está teniendo suficientes hijos como para que eventualmente se conviertan en trabajadores y coticen. Esos fenómenos sociales que usted conoce muy bien y que tanto influirían en que el sistema madure o no, o se consolide o no, si lo ha tomado en cuenta en el análisis que está haciendo. Siga, continúe. Sí, muy bien. Mire, de esos dos fenómenos que usted ha planteado, hay uno que es natural. El envejecimiento de la sociedad es natural. O sea, todas las sociedades van a haber un momento en el que la tasa de natalidad baja, hay mayor planificación, hay menos hijos, y la población empieza a envejecer. Eso le pasa a Europa. Europa tiene una población sumamente envejecida y que viene a ser luego palabras compartidas, beneficiada de una u otra manera por la migración que también llega en estas condiciones. El otro fenómeno no es tan natural, el tema de la informalidad. Y como no es un tema natural, se puede revertir, se puede trabajar en función de cómo se formalizan los empleos o se impide la informalidad. Y esto es un tema de política pública. Es decir, no se puede sostener un sistema, como bien usted lo plantea, un sistema va a tener inestabilidad en la medida que hay muchos informales y pocos formales, pero eso se atiende con políticas públicas para reducir las tasas de informalidad. Pero eso lo vamos a ver como una variable más adelante. Okay. Lo que quería decir es que a partir de los años 70, cuando los sistemas que estaban entre mediana edad empiezan a mostrar su natural proceso de déficit, porque ya empieza a haber más personas pensionadas,
que las que están contribuyendo, ese natural proceso. Entonces se levantan unas alarmas innecesarias porque los países viejos ya habían pasado por eso, y se empieza a decir, no, le va a salir muy costoso al Estado financiar eso, entonces hay que hacerlo de otra manera, y surgieron las cuentas individuales. Y desde ese momento empiezan a hacer los países transitar hacia lo que se llama la privatización de los sistemas a través de cuentas individuales o de contribución definida. En el 2019, la OIT publica un informe que data de 2013 se hizo una investigación desde el 2013 hasta el 2018 para evaluar todos los países que fueron hacia cuentas individuales. ¿Cómo les había ido? ¿Cómo les había ido con ese nuevo sistema que se estableció a partir de los años 80 del siglo pasado? Y el resultado de la OIT es sentenciante. Dice el informe de la OIT que de los 30 países que migraron a cuentas individuales total o parcialmente, el caso de Panamá fue parcial, 60% regresaron a un sistema solidario porque no funcionó el sistema privado o de cuentas individuales. Tuvieron que retroceder. Y el resto de los 40% iba a enfrentar crisis posteriores. Es decir, el caso de Panamá, que está enfrentando crisis y que ahora no sabe cómo resolver. Bueno, sabemos cómo se puede resolver, pero parece no haber voluntad de retroceder. ¿Por qué no funcionó? El informe de la OIT, por eso digo que afortunadamente ahora tenemos tanta información, porque ya nosotros podemos ver qué le pasó al vecino, qué le pasó a Argentina, qué le pasó a Chile, qué le pasó a Uruguay, a Colombia, a Honduras, a República Dominicana, incluso a países de Europa del Este. ¿Qué pasó? Bueno, los supuestos sobre los cuales se fundamentaron la individualización de los sistemas, ninguno se cumplió. Uno de esos era que individualizando el sistema se iba a lograr que las personas que no tenían un patrón pudieran cotizar directamente porque las cuentas llevan individuales y no tenían requerimiento de un patrón, y supuestamente esto iba a ampliar la cobertura de los sistemas. Pues cuando se analizan los 30 países, resulta que solo aproximadamente 4 países mantuvieron la misma tasa de cobertura. El resto de los países bajó la tasa de cobertura, o sea que ese supuesto no se cumplió. Palabras compartidas. El segundo supuesto era que las pensiones iban a mejorar, eso que usted acaba de plantear. Dice, bueno, lo que pasa es que si ahora nosotros nos dan ese dinero a la empresa privada, a los bancos privados, a los fondos de inversión en privado, nosotros sí sabemos invertir y vamos a sacar una buena rentabilidad y las pensiones van a mejorar. Resulta que no, tampoco. Ese supuesto fue el más catastrófico. Las pensiones cayeron del orden del 60%, del 70% en algunos países, 50% en otros países, llegaron a caer al 10% en algunos países, 10, 15% y en el mejor de los casos 20, 25, 30%. Creo que solamente hay un país que mantuvo una tasa por encima del 35% de las pensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se llega a pensionar con un salario de $1,000 mensuales, su pensión con una reducida a 15% son $150. Imagina una persona que gana $1,000 y se pensiona, y cuando va a la caja le dan $150 mensuales, $75 por quincena. Eso es algo catastrófico. A algunos les tocó $100. Entonces, eso no se verificó, no se cumplió. Al contrario, fue catastrófico. Otro de los supuestos que decían las cuentas individuales era que era más barato para el Estado. Esa responsabilidad, esa pata, de las 3 patas que yo mencioné al principio, se la quitaron al Estado, y si el Estado no es responsable, no tenemos que hacer cuenta, los empresarios y los trabajadores hicieron una mesa de 2 patas. Pero supuestamente ya el Estado iba a lograr un superávit, iba a salir de los déficits fiscales porque ya no tenía que cubrir la seguridad social. Pero en el caso más simbólico de Chile, por ejemplo, cuando las pensiones cayeron al 10%, al 15%, la gente que había trabajado toda su vida quedó completamente en la pobreza, en la miseria. Y ante esa situación, el Estado tuvo que intervenir de nuevo y crear un bono solidario para complementar pensiones. Un bono que en la actualidad creo que está por el orden de $250. Es decir, un jubilado aquí en Panamá no cobra 120 a los 65, pero en Chile sí. En Chile está jubilado, pero como la pensión no le alcanza, el Estado tiene que dar $250 más para poder que esa persona viva.
Y entonces esa tercera pata, que supuestamente ya no era necesaria, tuvo que regresar, pero tuvo que regresar más gorda para poder sostener las otras patas que se habían debilitado. Entonces, lo que dijeron ellos al principio, que iba a ser más barato para el Estado, resultó ser más caro para el Estado. Entonces produjo un déficit, un hueco mucho más grande que el que tenía en el momento de la reforma. Otro de los supuestos de este modelo individual era que iba a permitir mejorar las inversiones internas, o sea, el mercado interno. Iba a permitir que el país fuera competitivo, que tuviera grado de inversión. Y resulta que tampoco fue así, porque los fondos de pensiones o los fondos de inversiones vinculados al seguro o a los fondos de seguro social o seguridad social o los fondos de pensiones, ellos por lo común son conglomerados incluso internacionales. Palabras compartidas. Entonces llegaban a los países, invertían en esos fondos, pero cuando menos esperaban, esas empresas se iban o se declaraban en quiebra y los trabajadores perdían sus ahorros. Y por lo tanto, eso lo que hizo fue colapsar las economías. Por eso tuvimos las movilizaciones que se tuvieron en Chile hace unos años, en donde el país colapsó completamente, producto de que ya no podían resistir ese modelo. Es decir, y allí en el informe de la OIT se reflejan todos los supuestos sobre los cuales se fundamentó las cuentas individuales y que ninguno de ellos se verificó, ni siquiera uno. Creo que fueron como 7 supuestos, impulsados por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a tal punto que el Banco Mundial hacía préstamos a los países que pasaban a cuentas individuales para apoyar la reforma. Y después de una década, creo, de que ya se empieza a ver los resultados, cuando empiezan a ver los resultados de las pensiones, el Banco Mundial retira la inversión y dice, no, este sistema no funciona y hay que revertirlo. Y el Banco Mundial cambia de posición respecto a esto. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que fue uno de los principales promotores de esto, ha moderado su discurso con respecto a Panamá y ha dicho hay que mantener un componente solidario. Es decir, ya no está diciendo hay que pasar todos a cuentas individuales, a pesar de ello, el sector empresarial en Panamá sigue diciendo, o sea, vamos como por el despeñadero y en vez de pisar freno, lo que nos dice no, acelera. Sí. Entonces, esa es la situación que nosotros vemos con respecto a estos dos modelos de pensión. Vamos a hacer la segunda pausa antes de entrar entonces en la curva final y que nos resuma el planteamiento de los movimientos sociales. ¿Cuál es, a su juicio, la solución que debe tomar el pueblo panameño para salvar la caja y que siga siendo útil? Porque no hemos hablado de la parte de salud, eso es un tema al que debemos entrar. Todo el programa de enfermedad, maternidad y riesgo, ¿no? Que también es un temón. Pero veamos ahora esta parte del IBM, la propuesta concreta que tienen los movimientos sociales. Estas es Palabras Compartidas por Radio Hogar. Regresamos de inmediato. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Radio Hogar cumple 70 años. Por eso te invitamos a celebrar como parte de nuestra familia este jueves 31 de octubre en los estacionamientos de la parroquia de Lourdes en Carrasquilla y comparte con nosotros la Feria Radio Hogar. Apoyemos a nuestros artesanos y emprendedores. Tendremos productos del Instituto de Mercadeo Agropecuario, almuerzos al estilo panameño y mucha música y cultura para celebrar esta fiesta. Jueves 31 de octubre, desde las 8 de la mañana, en los estacionamientos de la parroquia de Lourdes, en Carrasquilla. Ven y celebremos juntos los 70 años que Radio Hogar ha estado en el corazón de la comunidad panameña. Gracias por ser parte de nuestra historia. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Si no has devuelto tu alcancía de la campaña arquidiocesana, avisa a tu parroquia o llévala hoy mismo. Recibiste la alcancía como un buen cristiano para darle tu aporte a la iglesia, mi hermano. Devuélvela. Con ese aporte que tú realizas, tu iglesia actúa y evangeliza. Y recuerda, cristiano, iglesia eres tú. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Vamos entonces a entrar en esta parte final aquí en Palabras Compartidas
para que don Eduardo Gil nos diga, nos explique lo más brevemente posible, nos quedan 10 minutos, cuál es la propuesta obrera para salvar la caja del Seguro Social. Adelante. Bueno, para entender la propuesta obrera hay que entender también la otra propuesta, ¿no? La otra propuesta de cuentas individuales implica que las contribuciones de los trabajadores llegan a la caja, se invierten individualmente. ¿Por qué se llama de contribución definida y no de beneficio definido? Porque uno sabe cuánto paga, con lo que no se sabe es con cuánto se va a jubilar. O sea, sí. La primera persona que se va a pensionar con este modelo en el 2028 no puede saber a estas alturas cuánto va a ser su pensión. Ese va a llevar la sorpresa de su vida en ese momento. Es lo que se llama contribución definida más no el beneficio incierto. La propuesta de los trabajadores es de beneficio definido, es decir, contribución definida y beneficio definido. Es decir, que yo sé, o las personas que están en el sistema solidario saben que su pensión se va a calcular en función de los 10 mejores años de salario, se saca un promedio y el 60% del promedio es su pensión. El tema está en que ese beneficio ya está definido por ley y eso es lo que le toca y cualquiera puede hacer sus cálculos correspondientes. Ahora bien, palabras compartidas. La persona que no tiene beneficio definido, que está en cuentas individuales, depende de varios factores, de la tasa de interés, de las inversiones, de la rentabilidad de sus inversiones, de lo que ahorró, de cuánto contribuyó, del riesgo que tiene por vejez, es decir, cuánto es su expectativa de vida, cuánto va a durar. Porque otra cosa que tiene este sistema perverso de cuentas individuales, que al final, cuando uno llega y cumple la expectativa de vida, se acabó, ya se acabó. Lo que entonces queda completamente en el aire, no tiene manera de seguir recibiendo nada porque ya se le acabó su ahorro. Por eso es que los que defienden este modelo hablan mucho de ahorro. En el sistema de seguridad social no se habla de ahorro, se habla de contribución. Bien, entonces la propuesta de los trabajadores es, ok, nosotros queremos tener un sistema solidario donde el beneficio sea definido. Pero ese programa está repercutiendo grandemente en las contribuciones del Estado. Entonces, hay que mejorar la forma de que las contribuciones ayuden a financiar estas pensiones sin que se comprometa el Estado. Nosotros estamos proponiendo una serie de medidas, pero tenemos un resumen, que una cosa que podemos resumirla muy concretamente. Primero, el primer punto es transformar las inversiones. ¿Qué quiere decir transformar las inversiones? Por ejemplo, el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social prohíbe realizar inversiones productivas de forma directa. Es decir, la Caja de Seguro Social no puede invertir, digamos que en el tren, en el metro, o el tren que va para Chiriquí, o la ampliación del canal. No puede, la Caja de Seguro Social no puede invertir, y esas son inversiones seguras porque sí o sí la tiene que pagar el Estado. Entonces nosotros proponemos que esa ley sea modificado, ese artículo, para permitir que la Caja invierta. La Caja tiene incluso una unidad que se llama la Unidad Técnica Especializada de Inversiones, y esa Unidad Técnica Especializada de Inversiones administra parte del CIACAP y administra parte del PRAC. Y en el año 2024, por ejemplo, los rendimientos de la unidad, la UTEI, de la Caja de Seguro Social, produjo rendimiento por el orden del 5.56%. Casi que en el mismo rango que lo que produjo de rentabilidad los fondos administrados por las empresas privadas de ese mismo CIACAP. Y en el caso del PRA, logró en el 2023 rendimiento por el orden del 5.5%. Entonces, cuando se dice que la Caja de Seguro Social no sabe administrar inversiones, totalmente falso. Cuando nosotros vamos a los informes de CIACAP, los informes del PRA, resulta que la Caja es tan eficiente como Multibank y como otros que son los que están administrando estos fondos. Produjo el mismo rendimiento. Incluso en el año 2022, la administración de la Caja tuvo mejores rendimientos que la inversión privada. Entonces nosotros proponemos eso, que se permita a la Caja invertir. Palabras compartidas. Incrementar el rendimiento de las inversiones. Actualmente, lo que es todo el tema del plazo fijo de los fondos de pensiones de la Caja de Seguro Social, todos están depositados en el Banco Nacional. Una parte está en la Caja de Ahorro. Pero los rendimientos son muy bajos. El Banco Nacional le paga muy poco a la Caja de Seguro Social por interés.
Entonces nosotros estamos proponiendo que en lugar del 4%, que es lo que está recibiendo, se eleve el 6%. Y esto no es contribución del Estado, esto es que simplemente el banco pague mejores intereses por las inversiones que está haciendo con la plata de la Caja de Seguro Social. Sí. Aumentar el gasto público en pensiones. Panamá es uno de los países con renta media alta que menos aporta, 140 millones de dólares. Eso es nada, o sea, eso representa el 0.2% del Producto Interno Bruto, mientras que los países de renta alta aportan cerca del 3, 4 y hasta el 5%. Los que tienen renta igual a nosotros. Los que están arriba, los europeos, aportan incluso, algunos incluso el 15%. Entonces, Panamá tiene que aumentar su contribución. ¿De dónde? Bueno, nosotros una de las cosas que proponemos es que de la recuperación de la evasión fiscal. Actualmente, según el último informe, la evasión fiscal en Panamá ronda los 7.000 millones de dólares al año. Es decir, si nosotros necesitamos 2.000 millones anuales para cubrir el supuesto déficit, pero si el sector empresarial está evadiendo 7.000 millones, entonces nos sobra todavía. Si recuperamos el déficit o la evasión fiscal, todavía nos sobra plata para hacer esto. Entonces es un problema. Además de tomar control efectivo para disminuir la evasión y la elusión de las cuotas obrero patronal, porque tenemos también una gran cantidad de empresas que no solamente le deben al fisco o que evaden el fisco, sino que evaden a la Caja de Seguro Social. Y un tema muy importante que usted planteaba, estimado, es la incorporación de los informales. Esa es parte de nuestra propuesta también, que tiene que ver, tenemos cerca del 47% de informalidad en Panamá. Nosotros proponemos reducirlo en 10 puntos porcentuales, es decir, al 37%. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, hay 114.000, según las cifras del INEC, 114.000 trabajadores informales en empresas formales. Eso quiere decir que son directamente evasiones de cuotas. Entonces nosotros proponemos que esa gente sea incorporada inmediatamente a la seguridad social. Pero además, para los que son informales legítimos, es decir, los que sí están haciendo su propia actividad, lo que nosotros proponemos es facilitar su registro a la Caja de Seguro Social, su contribución también, de manera que actualmente ellos cubren el 100% de la cotación informal. Vamos a suponer que una persona tenga un negocio o tenga un pequeño taller allí o un pequeño lavauto, es decir, una cosa. Sí. Y quiere pagar cuota de seguro, no puede porque, digamos, la contribución es muy alta, porque tiene que pagar el 100% de la cuota. Bueno, entonces él Palabras compartidas. no se inscribe. Nosotros lo que decimos es que hagamos una cosa. La persona que está en economía informal contribuye con su cuota patronal, como cualquier trabajador, y el Estado le contribuye con la cuota patronal. O sea, el informal contribuye con la cuota obrera y el Estado le contribuye con la cuota patronal. De esa manera se complementa el 100% de la contribución y la persona tendrá derecho a los beneficios y no le resultará tan oneroso en ese sentido. Entonces, esa es una manera de reducir la informalidad de manera directa. Además de eso, estamos planteando importante incorporar nuevos impuestos a las sedes de empresas multinacionales. Lamentablemente, en Panamá se hizo una ley en el 2021 para exonerar de impuestos a las sedes de empresas multinacionales, cuando organismos internacionales están planteando de que hay que ponerle un impuesto global del orden del 15%, porque un pequeño empresario panameño está pagando más impuestos que una empresa multinacional, está pagando cerca del 25%, mientras que la empresa multinacional está exonerada y algunas, las que más pagan 5%. Un trabajador que gana más de $900 está pagando por el orden del 15% sobre el excedente de 11.000, y las empresas multinacionales están exoneradas o están pagando 5%. Los que más plata tienen, entonces están siendo beneficiados. ¿Por qué? Bajo el supuesto de que generan empleo, pero no se ha verificado cuánto realmente están generando empleo que justifique esta exoneración de impuestos. Y finalmente están también una serie de medidas que tienen que ver con la reforma administrativa, o sea, reforma de cómo se administra la caja,
de cómo se gestiona, de cómo se gobierna, el mecanismo de gobernanza interno, la autonomía para evitar la corrupción, son mecanismos que nosotros estamos proponiendo que ayudarían de manera crucial. Todo lo que estamos proponiendo, si se hicieran todas esas medidas, pero no se hacen reforma administrativa, de nada serviría, porque la caja seguiría siendo la caja chica de los partidos políticos, la caja clientelista de los partidos políticos, de los gobernantes, de los diputados. Entonces no permitiría la consolidación de los fondos, que es lo que necesitamos para que den mayor rentabilidad y puedan cumplir no solamente con el rol social que tienen, sino también lograr una estabilidad financiera para la institución. Palabras compartidas. En grandes bosquejos es nuestra propuesta, pero tiene una serie de medidas ya al pormenor, por decir así, que ayudarían y que hemos demostrado que pueden salvar la caja de seguro social y no morir en el intento. Es decir, nosotros lo que no queremos es que se salve la caja, pero se pierdan las pensiones y quedemos con pensiones de miseria. Nosotros queremos salvar la caja, pero también salvar al asegurado, también asegurar al trabajador que ha contribuido con una pensión digna y que pueda vivir sus años de retiro de manera digna, de manera honorosa y contribuyendo aún a la sociedad. Ese es nuestro objetivo y creemos que es perfectamente lograble desde el punto de vista financiero. Eduardo Gil, es a quien he escuchado en esta hora, aquí en Palabras Compartidas por Radio Hogar, exponiendo el sostén filosófico de sus planteamientos, de cómo entienden la seguridad social y cuál sería la propuesta de los movimientos sociales para que la Caja del Seguro Social siga siendo una institución de salud, a la vez que los trabajadores tengan una pensión digna. Agradecemos el tiempo que le ha dedicado don Eduardo a los oyentes de Palabras Compartidas y Radio Hogar, y poder nosotros tener ahora información tanto de un sector y de otro para tener nuestras propias conclusiones, porque de eso se trata este experimento periodístico de Palabras Compartidas. Nos vamos a escuchar y ver la próxima semana en otra emisión de este programa, con la esperanza de poder tener a los sectores que también tienen una palabra que decir. Están los médicos, están los docentes, están las enfermeras, están los farmacéuticos, que también tienen cosas que decir al respecto. Gracias otra vez, don Eduardo, y gracias a ustedes por su sintonía. Esto ha sido Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.